Mi hermana sacó el dinero de mi habitación y se lo gastó en ella misma. Pensó que iba a ponerme a llorar, pero sonreí. Entonces papá entró gritando: ¿Dónde están los $15,000 que habíamos preparado para la universidad de tu hermana? Me llamo Valerie, tengo 22 años y sigo viviendo en casa mientras ahorro el dinero de mi trabajo en una startup tecnológica. Mi hermana Bella tiene 19 y está en la universidad, con todo servido en bandeja, mientras que yo tuve que abrirme camino sola para estudiar. El mes pasado, mis padres tuvieron problemas financieros cuando el negocio de papá recibió un golpe fuerte. Habían estado vendiendo en secreto reliquias familiares y las joyas de mamá para reunir el dinero de la matrícula de Bella. Consiguieron exactamente $15,000 en efectivo. Vi a papá contar esos billetes con las manos temblando. El anillo de bodas de la abuela, el reloj antiguo, las perlas de tu madre, todo lo que nos quedaba, le susurró a mamá. Mamá lloraba en silencio. Al menos Bella no tendrá que dejar la universidad. No necesita saber lo que sacrificamos. Papá me pidió que lo depositara en el banco, ya que tenía reuniones con clientes intentando salvar su negocio. Dejé el sobre en el cajón de mi escritorio, debajo de los libros, planeando ir después del trabajo. Cuando regresé a casa, Bella estaba pavoneándose por la sala como si fuera la dueña del lugar. Llevaba un bolso de diseñador completamente nuevo, ropa cara aún con las etiquetas puestas y el último iPhone Pro Max. Estaba hablando por teléfono, dando vueltas con su nuevo outfit. Sí, cariño, te mandé los $8,000 como te prometí para las cuotas de tu coche. No te preocupes por devolvérmelo de inmediato. Se me hundió el corazón. Corrí a mi habitación. Abrí el cajón de golpe. Busqué desesperadamente. El sobre ya no estaba. Me quedé mirando el cajón vacío, con las manos temblando. El sobre no estaba. Busqué debajo de los cuadernos. Moví los libros uno por uno. Revisé hasta el fondo. No estaba. Levanté la vista. Desde la sala seguía llegando la voz de Bella, alta y satisfecha, con ese ritmo de quien no espera que nadie la interrumpa. Sí, cariño, ya te lo mandé todo. Los 8,000. No tienes que devolverlo rápido. $8,000, de 15. El resto en el bolso que cargaba cuando entré, en el iPhone que tenía en la mano, en la ropa que todavía llevaba las etiquetas puestas. Cerré el cajón. Me senté en el borde de la cama y me quedé quieta. No corrí a la sala. No grité su nombre. Me quedé ahí, con las manos sobre las rodillas, escuchando cómo mi hermana seguía hablando por teléfono como si nada en esta casa tuviera que ver con ella. Mis padres habían vendido el anillo de bodas de la abuela, el reloj antiguo de papá, las perlas de mamá, todo para juntar ese dinero. Yo vi a papá contar los billetes con las manos temblando. Lo vi guardarlos en el sobre. Lo vi dármelo con la cara de quien sabe que no tiene más margen de error. Y yo lo dejé en un cajón. No era mi culpa. Sabía que no era mi culpa. Y aún así sentí el peso de eso en el pecho, ese peso específico de las cosas que no hiciste y que tampoco podías prever. Bella cortó la llamada. Escuché sus pasos por el pasillo, el ruido de la bolsa rozando la pared, el sonido de su cuarto cerrándose. Normal. Todo completamente normal para ella. Me levanté y fui a la ventana. Afuera el sol bajaba sobre la calle. El vecino de siempre regaba las plantas. Un auto pasó despacio buscando estacionamiento. Nada de eso tenía ninguna relación con lo que acababa de pasar aquí adentro. Y esa distancia entre lo de afuera y lo de adentro era la cosa más extraña que sentí en ese momento. Papá llegó 20 minutos después. Escuché la puerta, sus llaves, sus pasos hacia la cocina. Luego la voz de mamá, baja, como siempre que no quería que Bella escuchara. ¿Fuiste al banco? No tuve tiempo. Valerie iba después del trabajo. ¿Y fue? Pausa. Voy a preguntarle. Sus pasos en el pasillo. Me senté en el escritorio. Tomé el teléfono. Lo desbloqueé sin motivo, solo para tener algo en las manos. Papá abrió la puerta. ¿Valerie? ¿Fuiste al banco? No. ¿Por qué no? Te pedí que... Porque el dinero ya no está. Lo dije sin levantar la voz. Bella entró a mi cuarto y tomó el sobre. Tiene ropa nueva, un bolso, el último iPhone, y le transfirió $8,000 a su novio. Papá me miró, parpadeó, no dijo nada durante varios segundos. Después se dio la vuelta y entró al pasillo. ¿Dónde están los 15,000 que habíamos preparado para la universidad de tu hermana? Su voz sacudió las paredes. Escuché a mamá salir corriendo de la cocina. Escuché el cuarto de Bella abrirse de golpe. Escuché todo lo que vino después. La negación inmediata de Bella, mamá tratando de calmar la situación, papá repitiendo la misma pregunta con la voz cada vez más rota. Me quedé en mi cuarto. No salí.
Sabía cómo iba a desarrollarse eso. Bella negaría, luego diría que iba a devolverlo, luego lloraría. Mamá intentaría encontrar una salida para todos. Papá terminaría agotado, y al final nadie iba a decir lo que había que decir. Abrí el cajón del escritorio, el de abajo, el que cerraba con llave. Saqué la libreta donde llevaba el registro de mis ahorros. La abrí en la última página. Tenía $9,200 guardados. 4 años de trabajo, de no gastar en cosas que no necesitaba, de llevar el almuerzo desde casa, de decir que no a planes que costaban dinero. $9,200 que no alcanzaban para cubrir los 15,000, pero que eran lo único real que había en este momento. Los conté mentalmente 2 veces. Cerré la libreta. La guardé. La puerta de mi cuarto se abrió sin que nadie golpeara. Era mamá. Tenía los ojos rojos pero la cara controlada, esa expresión suya de cuando ya lloró y ahora necesita funcionar. Valerie, tienes que salir. Tenemos que hablar todos. Está bien. La seguí al pasillo. La sala olía a comida que se había quedado en el fuego demasiado tiempo. Nadie la había apagado. Bella estaba en el sillón con los brazos cruzados sobre el pecho. El bolso nuevo estaba en el suelo, junto a sus pies, con las asas todavía rígidas de nuevo. El iPhone en su mano, la pantalla apagada. Había cambiado la ropa cara por una sudadera, como si quitarse las etiquetas fuera a cambiar algo de lo que había hecho. Papá estaba de pie junto a la ventana, de espaldas. No se había quitado el saco. Llegó directo de sus reuniones con clientes, de intentar salvar su negocio con lo que le quedaba, y lo primero que encontró al llegar a casa fue esto. Mamá se puso en el centro de la sala, como siempre que intentaba hacer el punto de equilibrio entre todos. Tenía las manos juntas frente a ella. Eso lo hacía cuando ya no sabía qué hacer con las manos. Me senté en la silla del rincón, no en el sofá. El sofá era para las conversaciones normales. Bella dice que puede devolver el dinero, empezó mamá. Su voz era cuidadosa. Dice que su novio... ¿Cómo se llama? Pregunté. Bella me miró. ¿Qué? Tu novio. ¿Cómo se llama? Nico. Lo dijo como si la pregunta fuera irrelevante. Nico, ¿qué más? Hubo una pausa corta. Nico Valdés. ¿Por qué? No respondí eso. En cambio miré a papá. ¿Cuándo vence la matrícula? Él se giró. El viernes. Hoy era martes. 3 días. Entonces, Nico tiene que devolver $8,000 en 3 días. Dije, en voz normal, sin tono de acusación. Solo los hechos. ¿Él sabe eso, Bella? Mi hermana abrió la boca. Le voy a decir. ¿Todavía no le dijiste? Acaba de pasar. El silencio que siguió lo llenó mamá, como siempre. Podemos buscar otra solución. Un préstamo, o tal vez... Mamá, no la interrumpí con dureza, solo con claridad. Ya vendieron el anillo de la abuela, las perlas, el reloj. No hay más que vender. Ella no respondió. Papá se sentó en el sillón de enfrente, se apoyó sobre las rodillas con los codos. No volvió a hablar. Miré a Bella una vez. Ella me sostuvo la mirada 2 segundos, y después desvió la vista hacia el suelo. No dije nada más. Me levanté, volví a mi cuarto, y cerré la puerta despacio. Esa noche me quedé despierta. No pensé en el dinero, pensé en el nombre, Nico Valdés. Lo repetí mentalmente varias veces, buscando si había algo ahí que reconociera, alguna conversación anterior, algún contexto que Bella hubiera dejado escapar sin querer. A las 12:30 me levanté, tomé el teléfono del velador y escribí el nombre en el buscador. Nombre, apellido y la ciudad. Los primeros resultados no eran él, el cuarto tampoco. En la segunda página, entre un perfil de LinkedIn viejo y un resultado de un directorio telefónico, había una nota breve de un portal local. Sin foto. 2 años de antigüedad. La abrí. Una joven había presentado una denuncia contra un hombre identificado como Nicolás Valdés. Ella le había entregado dinero bajo la promesa de una inversión. Él desapareció 3 semanas después. El caso no llegó a juicio. Leí el párrafo 2 veces. Cerré la pantalla. Me quedé en la oscuridad con el teléfono sobre el pecho. No era una certeza. Era un nombre igual, una ciudad igual, una historia que podía o no ser la misma persona. Pero era suficiente para no esperar a que Nico Valdés demostrara por sí solo lo que era capaz de hacer con el dinero de mi hermana y con la matrícula de mis padres. Hice una captura de pantalla de la nota. La guardé en una carpeta que etiqueté con la fecha. Después puse el teléfono boca abajo, acomodé la almohada y cerré los ojos. Mañana era miércoles. Quedaban 2 días antes del viernes. Y yo tenía un nombre, una captura de pantalla, y la certeza de que nadie más en esta casa iba a moverse primero. Me levanté, fui al escritorio, y abrí la libreta de ahorros otra vez. Debajo del último número anotado escribí el nombre, Nicolás Valdés. Debajo del nombre, la fecha de la nota periodística,
Debajo de eso, una línea en blanco. Cerré la libreta, la guardé con llave y volví a la cama. Nadie más en esta casa iba a moverse primero. Eso lo sabía con la misma claridad con que sabía el saldo de mi cuenta. Exacto, sin margen de error y completamente mío. El miércoles amaneció nublado. Me levanté a las 6, antes de que nadie en la casa se moviera. Hice café, lo tomé de pie en la cocina y revisé la captura de pantalla de la noche anterior. La nota del portal local seguía siendo lo mismo que cuando la leí a medianoche. Un párrafo corto, sin foto, sin sentencia. Solo una denuncia que no llegó a ningún lado. No era suficiente por sí sola. Lo sabía, pero era un punto de partida. Abrí el perfil de LinkedIn de Nico Valdés que había aparecido en los resultados. Era viejo, sin actividad desde hacía más de un año. Foto de perfil borrosa. En la sección de experiencia decía consultor independiente, sin empresa, sin fechas precisas. En educación, una universidad que no reconocí. Busqué esa universidad. No existía. Guardé esa pantalla también. A las 7 escuché a mamá levantarse. Sus pasos en el pasillo, el ruido del baño, después la cafetera encendiéndose de nuevo aunque yo ya la había usado. Esos rituales de siempre, funcionando igual que cualquier otro día, como si ayer no hubiera pasado nada. Entré a mi cuarto antes de que llegara a la cocina. No quería hablar todavía. Me vestí, tomé mi bolso y revisé el teléfono una vez más. Tenía 3 capturas guardadas, la nota periodística, el perfil de LinkedIn con la universidad falsa y los registros del historial de Wi-Fi familiar que había sacado la noche anterior mientras todos dormían. Ese último era el más concreto. Tiendas online, la aplicación del Banco de Bella y una plataforma de transferencias internacionales que Bella había abierto por primera vez hace 6 días. 6 días. Antes de que papá me diera el sobre. Eso significaba que Bella no tomó el dinero por impulso. Lo tenía planeado con al menos una semana de anticipación. Guardé el teléfono y salí de la casa sin hacer ruido. Llegué al trabajo con 15 minutos de anticipación. Me senté en mi escritorio, encendí la computadora y busqué el nombre completo de Nico Valdés en 3 bases de datos distintas a las que tenía acceso por mi trabajo en la startup. Registros públicos de empresas, historial de litigios civiles y un agregador de noticias legales que usábamos para due diligence de proveedores. En la primera base no apareció nada bajo ese nombre. En la segunda apareció una vez, parte demandada en un juicio civil por incumplimiento de contrato, hace 3 años. El monto era de $4,000. El demandante era una persona física. El juicio lo ganó el demandante, pero la sentencia nunca se ejecutó porque Nico Valdés no tenía bienes registrados a su nombre. En la tercera base apareció la misma nota del portal local que había encontrado la noche anterior, y una más. Una columna de opinión en un blog de finanzas personales, donde alguien describía, sin dar nombre del responsable, cómo había perdido dinero entregado a un asesor de inversiones que operaba sin licencia. La descripción del método era idéntica a lo que aparecía en la denuncia: promesa de rendimiento rápido, urgencia artificial para transferir el dinero, desaparición gradual del contacto. Copié los enlaces. Los pegué en un documento que guardé con contraseña. A las 9:15 llegó un mensaje de mamá. Bella habló con Nico. Dice que el dinero ya está en proceso de devolución, que en 2 días está todo resuelto. Lo leí, no respondí. 2 días era exactamente el viernes, el mismo día del vencimiento de la matrícula. Si Nico no transfería a tiempo, o si transfería menos de lo prometido, o si simplemente no transfería nada, mis padres iban a quedar sin dinero y Bella sin matrícula pagada. Y la única persona en esta casa que lo veía venir era yo. A las 10 me llamó Bella. No atendí. A las 10:15 me mandó un mensaje. Valerie, por favor, necesito hablar contigo. Nico me aseguró que el miércoles por la tarde ya tiene todo listo. Solo necesito que no le digas nada a papá todavía. Deja que yo lo maneje. Lo leí 2 veces. Después abrí la conversación y escribí una sola línea. El viernes a las 9 a.m. Si el dinero no está en la cuenta de papá, voy a contarle todo lo que encontré sobre Nico. Tienes hasta entonces. No era una amenaza, era un plazo, y era lo único que tenía sentido decirle en ese momento. Porque Bella necesitaba entender que yo no estaba esperando que ella resolviera nada. Estaba documentando todo por si no lo resolvía. Mandé el mensaje y volví al trabajo. A las 6 de la tarde, de vuelta en casa, papá estaba en la sala viendo las noticias con el volumen bajo. Mamá preparaba la cena. Bella no había salido de su cuarto en todo el día. Me senté frente a papá. ¿Sabes quién es Nico Valdés?, le pregunté. Él apagó el volumen. El novio de Bella, poco más. ¿Sabes dónde trabaja? No. ¿Tienes algún número de contacto suyo? Papá me miró. No. ¿Por qué? Porque si el dinero no aparece el viernes,
Vas a necesitar más que el nombre de Bella para presentar una denuncia. Se quedó quieto un momento. ¿Denuncia contra quién? Contra él. Si recibió $8,000 de Bella con promesa de devolución y no devuelve, eso es apropiación indebida. Hice una pausa. Tengo información sobre él que puede ser útil si llega a ese punto. Papá me miró de una forma que no supe leer del todo. No era alivio. No era agradecimiento. Era algo más parecido a la cara de quien acaba de darse cuenta de que lleva días mirando en la dirección equivocada. ¿Desde cuándo tienes eso? Desde anoche. No dijo nada más. Yo tampoco. Me levanté, fui a mi cuarto y abrí la libreta. Debajo de la línea en blanco de la noche anterior escribí la fecha de hoy y 2 palabras. Plazo activo. Cerré la libreta con llave y puse la alarma para las 6 del jueves. El jueves a las 6:15 ya estaba despierta. Antes de levantarme revisé el teléfono. Ningún mensaje de Bella. Ninguna transferencia notificada en la cuenta de papá, que él me había dado acceso de lectura la noche anterior sin decir nada, solo mostrándome la pantalla y dejando que yo anotara los datos. Fui a la cocina. Papá ya estaba ahí, sentado con el café sin tocarlo, mirando la mesa. No dije buenos días. Él tampoco. Me serví café y me senté frente a él. ¿Hablaste con Bella anoche?, pregunté. Sí, ¿qué dijo? Que Nico iba a transferir hoy en la mañana, que para el mediodía ya estaría todo. Miré el reloj en la pared, las 6:18. Entonces esperamos hasta el mediodía, dije. Papá asintió. Se levantó, dejó el café en el fregadero sin tomarlo, y se fue a su cuarto a vestirse. Me quedé otros 10 minutos en la cocina, sola, pensando en el orden de lo que tenía que hacer si el dinero no aparecía. Tenía el documento con los enlaces guardado con contraseña. Tenía las capturas del historial de Wi-Fi. Tenía el registro del juicio civil y la nota del portal. Lo que no tenía era algo que conectara todo eso de forma que papá pudiera usarlo sin que pareciera solo una carpeta de sospechas. Esa mañana, antes de entrar al trabajo, pasé 20 minutos en la biblioteca pública que quedaba a 3 cuadras de la oficina. Usé una de las computadoras del salón de acceso libre para buscar el procedimiento exacto para presentar una denuncia por apropiación indebida en el Estado. Lo leí completo. Anoté en papel los 3 requisitos principales: evidencia de entrega voluntaria del dinero, evidencia de promesa de devolución y evidencia de incumplimiento. El primero lo tenía Bella. Ella misma había transferido los 8,000 desde su cuenta. El segundo era más difícil. Necesitaba algo escrito donde Nico prometiera devolver, un mensaje, un correo, cualquier cosa. El tercero dependía del viernes. Guardé la hoja doblada en el bolsillo interior del bolso y entré al trabajo. A las 11:47 llegó un mensaje de Bella. Nico dice que tuvo un problema con el banco, que la transferencia se bloqueó por el monto, que mañana a primera hora lo resuelve. Lo leí una vez. Después lo reenvié a mi propio número con una nota. Jueves 11:47 am. Segundo incumplimiento de plazo. A las 12 en punto le respondí a Bella. Muéstrame el comprobante del intento de transferencia. Tardó 40 minutos en responder. No tengo comprobante. Él me lo explicó por llamada. Cerré la conversación. Salí a almorzar sola. Compré un sándwich en el puesto de la esquina y me senté en una banca de la plaza. Comí despacio. Pensé en Bella. No con rabia, sino con un cansancio frío. Ella todavía creía que Nico iba a resolver esto, y esa certeza suya era el problema más grande, porque mientras Bella siguiera esperando que él apareciera con el dinero, no iba a hacer nada útil. Terminé el sándwich y volví a la oficina. A las 3 de la tarde le mandé un mensaje a Bella. Necesito que me reenvíes todos los mensajes que tienes con Nico. Capturas de pantalla de toda la conversación donde hablen del dinero. Respondió en 2 minutos. ¿Para qué? Para tener algo escrito si el viernes no aparece la transferencia. Hubo una pausa de 12 minutos. Después llegaron las capturas, una por una. Las guardé todas en la misma carpeta. Las revisé en orden. Nico le había escrito el lunes por la tarde, horas después de que ella le transfiriera los 8,000. Ya lo recibí todo, mi amor. Te lo juro que el miércoles ya está de vuelta con los intereses. Después el miércoles. Problema con el banco, mi vida. Mañana sin falta. Y esta mañana, el jueves, cuando Bella le preguntó, tranquila que hoy en la tarde ya está todo. 3 plazos, 3 incumplimientos, y en ningún mensaje había un comprobante, un número de operación, ni ningún dato que pudiera rastrearse. Cerré las capturas y abrí el documento. Agregué una sección nueva. Registro de promesas incumplidas. Con fecha, hora y texto exacto de cada mensaje. A las 6 salí del trabajo y fui directo a casa. Mamá estaba en la sala con cara de no haber dormido bien. Bella no estaba. Papá llegó 10 minutos después que yo. Nos sentamos los 3 en la cocina sin que nadie lo propusiera.
cada uno en las mismas sillas de siempre. ¿Hubo transferencia?, preguntó papá. No, dije yo. Mamá cerró los ojos un segundo. Mañana es viernes, dijo papá. Sí, puse el teléfono sobre la mesa con la carpeta abierta. Tengo los mensajes de Nico prometiendo la devolución. 3 veces, en 3 días distintos, sin cumplir ninguna. Si mañana no aparece el dinero, eso es suficiente para una denuncia formal. Papá miró la pantalla. Leyó despacio. ¿Cómo conseguiste esto? Me los mandó Bella. Levantó la vista. ¿Bella sabe lo que estás haciendo? Sabe que estoy documentando. No sabe exactamente cuánto tengo. Papá no dijo nada durante un momento. Después asintió una vez. ¿Y si mañana aparece el dinero? Entonces lo usamos para pagar la matrícula y cerramos esto aquí. ¿Y Bella? Lo miré. Eso es una conversación distinta. Pero primero necesitamos que aparezca el dinero. Mamá se levantó a calentar algo en el microondas. El ruido del aparato llenó la cocina por un minuto. Papá recogió el teléfono, me lo devolvió y se fue a la sala. Me quedé en la cocina hasta que mamá terminó. Ninguna de las dos dijo nada. Ella se fue a su cuarto con el plato. Yo lavé mi taza del café de la mañana, que seguía en el fregadero desde la madrugada. La sequé y la puse en su lugar. Fui a mi cuarto, abrí la libreta, escribí debajo de plazo activo, viernes, hora límite, 9 a.m. Cerré la libreta con llave. Mañana era viernes. El viernes amaneció con lluvia. Me levanté a las 5:30. Antes de salir del cuarto revisé la cuenta de papá, sin movimientos desde la noche anterior. Las 5:47 de la mañana. Faltaban 3 horas y 13 minutos para las 9. Fui al baño, me vestí, volví al escritorio. Abrí el documento con la carpeta completa y lo revisé una vez más desde el principio. La nota periodística, el perfil de LinkedIn con la universidad que no existía, el juicio civil de 3 años atrás, el historial de Wi-Fi con las fechas de las compras de Bella y el registro de los 3 mensajes de Nico prometiendo devolución. Todo en orden, con fechas, con capturas. Lo imprimí. 6 páginas. Las doblé y las guardé en el bolso. A las 7:45 escuché a Bella levantarse. El cuarto de ella quedaba al lado del mío y podía escuchar cada movimiento. Sus pasos hacia el baño, el agua corriendo más tiempo de lo normal. Sus pasos de vuelta. Después silencio. A las 7 en punto golpeó mi puerta. «Valerie, sí, ¿puedo entrar? Está abierto». Entró. Traía el pelo mojado y no se había maquillado. Se quedó de pie cerca de la puerta, con el teléfono en la mano. «Nico no contesta», dijo. Lo dijo en voz baja, sin el tono de quien busca pelea. Era el tono de quien empieza a entender que cometió un error que no tiene solución fácil. ¿Desde cuándo no contesta? Desde anoche. Le mandé como 15 mensajes. Nada. ¿Llamadas? 4. No las atiende. El teléfono suena, pero no atiende. Me quedé quieta un momento. ¿Tiene redes sociales? Instagram, pero su cuenta desapareció esta mañana. Abrí el teléfono y busqué el nombre. La cuenta no existía. ¿Tienes foto de él? Bella asintió. Me mostró el teléfono. Era una foto de los dos en un restaurante. Él de perfil, sonriendo hacia ella. Cara clara, pelo corto, de unos 25 años. No era una foto útil para nada formal, pero era algo. «Mándamela». La mandó sin preguntar para qué. Me levanté. «Bella, necesito que me escuches». Esperé a que me mirara. Nico no va a aparecer, y si aparece, no va a tener el dinero. Todo lo que encontré sobre él apunta a que esto es lo que él hace. Recibe dinero, desaparece. Bella no dijo nada. Lo que tienes que decidir ahora es si vas a sentarte a esperar que aparezca o si vas a hacer algo útil antes de las 9. ¿Qué puedo hacer yo? Primero, escribir a mano una declaración de todo lo que pasó. ¿Cuándo le transferiste el dinero? ¿Por qué? ¿Qué te prometió? ¿Cuándo dejó de contestar? Con fechas y montos exactos. ¿Para qué? Para que papá tenga algo firmado por ti si decide presentar una denuncia. Sin eso, la denuncia es más débil. Bella se sentó en el borde de la cama. Tenía los ojos secos, pero la mandíbula apretada. ¿Papá va a denunciarme a mí también? No lo sé. Eso depende de él. Hice una pausa. Lo que sí sé es que si cooperas ahora, eso cuenta. Si no cooperas, también cuenta. Se quedó en silencio durante varios segundos. Después asintió. Le di una hoja del cuaderno y un bolígrafo. Se sentó en el escritorio y empezó a escribir. A las 8:15 bajé a la cocina con las 6 páginas impresas y la declaración escrita de Bella, que me había dejado antes de bajar a desayunar con mamá como si nada. 3 hojas de su letra apretada, con tachones y correcciones.
pero completa. Papá estaba sentado en la misma silla de siempre, con el café en la mano esta vez. Le puse todo sobre la mesa. Él miró las hojas sin tocarlas. ¿Qué es esto? La carpeta completa, todo lo que encontré sobre Nico Valdés desde el martes, y la declaración de Bella describiendo la transferencia y los mensajes. Papá extendió la mano y tomó las hojas. Las leyó despacio, una por una. No dijo nada mientras leía. Cuando terminó las dejó en la mesa y se quedó mirándolas. ¿Esto es suficiente para denunciarlo?, preguntó. Es suficiente para empezar. Un abogado puede decirte si necesitas algo más. ¿Y el dinero de la matrícula? Lo miré. Tengo 9,200 en mis ahorros. No alcanza para los 15, pero alcanza para la matrícula si el monto exacto es ese. Papá levantó la vista. No te voy a pedir que... No te estoy pidiendo permiso, dije. Te estoy diciendo lo que hay. Si decides usarlo, lo prestas, con fecha de devolución y firmado. No un regalo. Él no respondió de inmediato. Miró la mesa, las hojas, el café. ¿Por qué harías eso?, preguntó. No era una pregunta de gratitud, era una pregunta real. Porque ustedes vendieron el anillo de la abuela, dije, y eso no debería haber pasado. Papá no dijo nada más. Dobló las hojas con cuidado y las guardó en el bolsillo interior del saco. Se levantó, lavó su taza y salió de la cocina. A las 9:02 llegó una notificación a la cuenta de papá. Una transferencia de $400. Remitente, Nicolás Valdés, 400, de 8,000. Le mandé captura a papá con un mensaje. Apareció, 400 solamente. Respondió en 30 segundos. Voy con el abogado esta tarde, gracias. Guardé el teléfono. Bella entró a la cocina, vio mi cara y supo antes de preguntar. ¿Cuánto mandó? 400. Se sentó en la silla de papá. Puso los codos sobre la mesa y la cara entre las manos. No lloró, solo se quedó ahí, quieta, con el peso de lo que había hecho cayendo finalmente en el lugar donde tenía que caer. Yo me serví agua, me la tomé de pie y dejé el vaso en el fregadero. Esta tarde papá va con un abogado, le dije. Tienes que estar disponible si te llama. Bella asintió sin levantar la cara. Salí de la cocina, tomé el bolso y me fui al trabajo. El abogado se llamaba Herrera. Papá lo conocía de antes, de cuando el negocio funcionaba bien y necesitaba a alguien para contratos. Me lo contó esa noche cuando llegué del trabajo. Estaba sentado en la sala con un folder delgado sobre las rodillas. Mamá estaba a su lado. Bella no estaba en la sala. Herrera dice que con lo que tienes es suficiente para presentar una denuncia civil, dijo papá, por apropiación indebida. El historial de promesas incumplidas y la transferencia parcial de hoy son evidencia de que recibió el dinero y no cumplió. ¿Y la denuncia penal? Dice que para eso necesita más, que la denuncia civil es el primer paso y que si Nico no responde, desde ahí se puede escalar. Asentí. Era lo esperado. ¿Cuánto cuesta Herrera? El primer trámite, 800. Si va a juicio, más. ¿Los tienes? Papá me miró. Tengo lo que quedó del negocio. Poco, pero los 800 los tengo. Bien. Mamá habló por primera vez desde que llegué. ¿Y la matrícula de Bella? Vence hoy. Ya lo sé. Saqué el teléfono y abrí la aplicación de mi banco. Hice la transferencia ahí, en la sala, frente a ellos. $9,000 a la cuenta de papá, con una nota en el campo de referencia que decía, préstamo, devolución acordada. Ya está. Papá miró su teléfono cuando llegó la notificación. No dijo nada durante varios segundos. Voy a devolvértelo, dijo. Lo sé. Por eso lo mandé como préstamo y no como otra cosa. Vamos a firmar algo esta semana. Mamá abrió la boca. Creo que iba a decir algo sobre que éramos familia y que no hacía falta papelería. La miré antes de que hablara y negué con la cabeza, despacio. Ella cerró la boca. ¿Dónde está Bella?, pregunté. En su cuarto, dijo mamá. Lleva ahí desde que te fuiste. Me levanté, fui al pasillo y golpeé la puerta de Bella. ¿Qué? Su voz era plana. Abre. Tardó un momento. Abrió. Tenía la misma ropa de la mañana, el pelo ya seco pero sin peinar. El cuarto olía a cerrado. Entré y me senté en el escritorio. Ella se sentó en la cama. La matrícula ya está pagada, dije. Levantó la vista. ¿Cómo? Con mis ahorros. Como préstamo a papá. Bella no dijo nada. Miró hacia el suelo. Escúchame. Esperé a que me mirara. No te lo digo para que te sientas mal. Te lo digo porque necesitas saber exactamente qué pasó aquí esta semana. Papá y mamá vendieron todo lo que les quedaba para juntar ese dinero. Yo usé 4 años de ahorro para cubrirlo cuando tú no pudiste. Y papá va a gastar 800 más en un abogado para recuperar lo que Nico se llevó. Bella apretó las manos sobre las rodillas. Eso es lo que costó esto, dije. No el número.
el tiempo y lo que representaba cada cosa. Lo sé, dijo en voz baja. No creo que lo sepas todavía, pero lo vas a saber cuando empieces a devolverlo. Ella levantó la vista. ¿Devolver qué? ¿A ti? A papá primero. Lo que me debe a mí, él lo resuelve, pero tú y papá van a tener que acordar algo. Eso es entre ustedes. ¿Y si Nico devuelve el resto? Si devuelve, bien, pero no cuentes con eso para tus planes. Hice una pausa. Y Bella, el lunes llamas a la universidad y preguntas si hay opciones de trabajo en el campus. Becas de asistencia, tutorías, lo que sea. Empiezas a buscar desde ahí. Ma, nunca tuve que trabajar mientras estudiaba. Lo sé. No dije nada más. Ella tampoco. Me levanté y salí del cuarto. El sábado en la mañana, papá y yo nos sentamos en la cocina con 2 hojas en blanco y lo que recordábamos de los términos básicos de un pagaré. Llamamos a Herrera por 15 minutos para que nos confirmara el formato mínimo necesario. Escribimos el documento a mano, lo firmamos los dos y cada uno guardó una copia. $9,000. Devolución en cuotas mensuales de 300, sin interés, a partir del mes siguiente. Si el proceso con Nico resultaba en recuperación de dinero, esa suma se aplicaría directamente al saldo. Simple, claro, firmado. Papá dobló su copia y la guardó en el mismo folder donde tenía los documentos de Herrera. ¿Tienes algo que decirme? Le pregunté. Me miró. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa. Estuvo callado un momento. Debí haberte pedido a ti que guardaras el dinero desde el principio. No porque Bella fuera a tomarlo, sino porque tú eres quien sabe manejar este tipo de cosas y nunca lo vi. Era la primera vez en mucho tiempo que papá decía algo así. No respondí de inmediato. Tomé mi café, lo terminé y dejé la taza en la mesa. Ya lo viste, dije. Recogí mi copia del pagaré, la guardé en la libreta con llave y subí a mi cuarto a trabajar el resto de la mañana. Afuera seguía lloviendo. Adentro la casa estaba quieta, cada uno en su lugar, con el peso de la semana distribuido en silencio entre todos. Abrí la laptop. Tenía 3 correos del trabajo sin leer y un mensaje de mi jefe sobre un proyecto nuevo que arrancaba el lunes. Lo abrí, lo leí completo y respondí que sí. Esa tarde, Bella golpeó la puerta de mi cuarto. ¿Qué necesitas? Pregunté sin levantar la vista de la pantalla. Abrió la puerta pero no entró. Se quedó en el marco. Busqué en el portal de la universidad. Hay una posición de asistente en la biblioteca, 12 horas a la semana. La miré. Voy a aplicar el lunes, dijo. Bien. Hubo un silencio corto. ¿Puedes revisarme el correo antes de que lo mande? Para que quede bien redactado. Mándamelo cuando lo tengas. Asintió. Cerró la puerta. Volví a la pantalla. 3 minutos después llegó un borrador a mi teléfono. Lo leí. Estaba bien escrito, mejor de lo que esperaba. Solo le cambié 2 frases y se lo devolví. Respondió con un mensaje sin texto, solo un pulgar arriba. No era mucho, pero era la primera vez en esta semana que Bella hacía algo por iniciativa propia, que no fuera a esperar que alguien más resolviera su problema. Lo guardé en algún lugar y seguí trabajando. 3 meses después, Herrera llamó un martes a las 11 de la mañana. Estaba en mi escritorio del trabajo cuando contesté. Localizaron a Nico Valdés, dijo. Está en otro estado. La denuncia civil avanza. El juez emitió una orden de pago por el monto completo más costas. ¿Cuándo se ejecuta? Depende de si tiene bienes embargables. Puede tomar tiempo, pero la orden existe. Entendido. Gracias, Herrera. Colgué. Le mandé un mensaje a papá con el resumen en 2 líneas. Respondió 10 minutos después con un solo texto. Gracias, mija. Era la primera vez que me decía mija en años. No sé exactamente cuántos. Guardé el teléfono y volví al trabajo. Esos 3 meses habían tenido su propio orden. La semana siguiente al viernes, papá y Herrera presentaron la denuncia formal. Bella entregó su declaración escrita sin que nadie tuviera que pedírsela una segunda vez. El proceso arrancó despacio, como arrancan esas cosas, con fechas y notificaciones y esperas. Bella consiguió el puesto en la biblioteca, 12 horas semanales, pago mínimo, pero constante. El primer quincena me mandó un mensaje con foto del comprobante de depósito. No escribió nada, solo la foto. Yo le respondí con un pulgar arriba, igual que ella había hecho conmigo el sábado de la lluvia. Con papá las cosas cambiaron de forma más lenta y más concreta. El primer pago del pagaré llegó el mes siguiente. $300 depositados en mi cuenta un lunes por la mañana, puntual, sin que yo tuviera que recordárselo. El segundo mes, igual. El tercero, igual. No hablábamos mucho más que antes. Pero cuando hablábamos, él escuchaba de otra manera, sin interrumpir,
sin redirigir la conversación hacia Bella o hacia el negocio, solo escuchando lo que yo decía. Eso era nuevo. Con mamá fue diferente. Ella siguió siendo mamá, mediando, suavizando, tratando de que todos estuvieran bien al mismo tiempo. Pero hubo una noche, un domingo, en que estábamos las dos solas en la cocina, y ella me dijo sin que yo preguntara nada: siempre supe que eras la más responsable, pero creo que lo di por sentado demasiado tiempo. No le respondí con lo que me pareció de eso. Le dije que estaba bien y seguimos con la cena. No todo tiene que convertirse en conversación. El proyecto nuevo que había aceptado el lunes de la lluvia resultó ser el más grande en el que había trabajado hasta entonces. 4 meses de desarrollo, un equipo de 6 personas, presentación directa al consejo. Mi jefe me puso como líder de producto desde la primera semana. Trabajé más horas de lo habitual durante ese periodo. Llegaba temprano, salía tarde, comía rápido. No me molestó. Era el tipo de trabajo que justificaba el cansancio porque al final del día podía ver exactamente lo que había avanzado. La presentación al consejo fue un jueves por la mañana. Duró 40 minutos. Hubo preguntas técnicas, una discusión sobre presupuesto, 2 preguntas directas hacia mí que respondí sin pausas. Al final el director ejecutivo dijo que el proyecto seguía adelante con financiamiento completo. Mi jefe me llamó al pasillo cuando salieron todos. Hiciste un buen trabajo, dijo. Vamos a hablar de tu posición la semana que viene. Asentí. Volví a mi escritorio, cerré el documento de la presentación y abrí el correo pendiente del día. La llamada de Herrera llegó 2 semanas después de esa presentación. Esa noche, en casa, papá abrió una botella de vino que tenía guardada desde no sé cuándo. Sirvió 4 copas. Bella bajó de su cuarto cuando escuchó el ruido. Mamá puso algo de comer sobre la mesa. Nos sentamos los 4 en la cocina. Papá levantó su copa. No dijo nada elaborado. Solo dijo, por Valerie. Mamá repitió el nombre. Bella también, en voz baja, mirando la mesa. Tomé un sorbo y dejé la copa. No fue un momento de reconciliación completa ni el inicio de una familia diferente. Éramos las mismas personas con la misma historia. Pero algo en la distribución de los lugares había cambiado, y todos lo sabíamos aunque nadie lo dijera en voz alta. Después de cenar, recogí mi plato, lo lavé y subí a mi cuarto. Abrí la libreta. En la última página, debajo de todo lo que había anotado durante esa semana de marzo, escribí la fecha de hoy y el resumen de la llamada de Herrera. Debajo, agregué el monto pendiente del pagaré con papá, $6,300, bajando 300 cada mes. Cerré la libreta. La semana siguiente, mi jefe me ofreció el cargo de líder de producto de forma permanente, con aumento de sueldo y participación en el bono anual del equipo. Le dije que necesitaba revisarlo y que le respondía al día siguiente. Esa noche lo revisé. Los números eran correctos. Las condiciones eran claras. Al día siguiente llegué al trabajo a las 8. Me senté frente a él y le dije que sí. Firmé los documentos ese mismo día. Guardé mi copia en el mismo bolso donde había cargado las 6 páginas impresas el viernes de la lluvia. Afuera el sol estaba alto. Entré a mi primera reunión como líder permanente del equipo con el café en la mano y la agenda en la pantalla. Había cosas que resolver. Las resolví. 2 semanas después de firmar el cargo permanente, Bella me encontró en la cocina un domingo por la mañana. Traía un sobre en la mano. Lo puso sobre la mesa frente a mí sin decir nada. Lo abrí. Adentro había un cheque a nombre de papá por $300 y debajo una hoja doblada. La abrí. Era una lista escrita a mano. Cada mes de la deuda pendiente con papá, el monto y una casilla en blanco al lado de cada línea para marcar cuando se pagara. Ella misma se había hecho su propio registro. «Se lo voy a dar hoy», dijo Bella. «El cheque». «Bien. ¿Cuánto tiempo tardó en cambiar contigo?» «Lo de papá». La miré. «¿Qué quieres decir?» «Que te vea diferente, que te escuche». Pensé en la respuesta un momento. No fue una cosa. Fue que se acumularon suficientes cosas que él no podía ignorar. Bella asintió despacio, como si eso explicara algo que llevaba tiempo tratando de entender. Recogió el sobre, se sirvió café y se sentó en la silla de junto. No hablamos de nada más esa mañana. Ella revisó su teléfono. Yo terminé el café y abrí la laptop. Había trabajo pendiente. Lo abrí y empecé.